Bueno, este año la ruta vuelve a tener de nuevo este formato presencial, como se venía haciendo durante todo este tiempo, durante todos estos años, a excepción del año pasado por el tema de la pandemia, que se tuvo que hacer en formato virtual. Este año lo recuperamos, a pesar de que seguimos todavía con la pandemia encima, pero hemos establecido una serie de, digamos, de precauciones y de restricciones desde el punto de vista de control en este caso de la pandemia, como es, por una parte, la eliminación de las actividades que tienen que ver, en este caso, con el tema gastronómico, es decir, la comida que se daba o el desayuno que se daba en Jarandilla de la Vera, o los dulces en Aldanueva, o las migas aquí en Cuacos, que eran los puntos quizás un poco más conflictivos, puesto que, lógicamente, se producía mayor acumulación de gente, se quitaba la mascarilla para comer, con lo cual, evidentemente, esa parte, bueno, pues la hemos intentado eliminar, precisamente para seguir un poco el protocolo COVID en cuanto al uso de mascarilla, distanciamiento entre la gente. Por todo lo demás, se sigue manteniendo la parte de recreación histórica por parte de los grupos de teatro. Sí que es cierto que la parte de la recreación que se va a hacer en el parador de Jarandilla, en el patio de armas, como todos los años, se establecerá con un aforo evidentemente reducido, también por el tema de la pandemia, pero en el resto del recorrido pues sigue exactamente igual que todos los años, con la diferencia también de la llegada al monasterio de Yuste, en donde también el Te Deum, que se hace todos los años en la iglesia, en la basílica del monasterio, pues también será con aforo reducido, también por el tema de la pandemia. El resto, digamos, de actividades más o menos se siguen manteniendo. Se ha reducido también la parte de actuación, digamos, de grupo folclórico que tenía lugar aquí en Cuacos de Yuste, en la plaza, después de las migas y después por la tarde y después del acto institucional. Eso también se ha eliminado, y la intención es que, bueno, pues la ruta, como en su mayoría es lógicamente al aire libre, pues procurando mantener esta separación, digamos, entre las distintas personas que participen en la ruta, así como el uso de mascarilla obligatorio también durante todo el desarrollo de la ruta, pues creemos que se puede perfectamente desarrollar, como digo, hacer toda la ruta al aire libre y manteniéndose, como digo, estas circunstancias de protocolo. Con motivo explicado anteriormente de la pandemia y al haberse cambiado algunas de las actividades que se venían desarrollando, como por ejemplo lo que habíamos mencionado anteriormente de las migas en Cuacos de Yuste, los dulces en Aldanueva o el desayuno con chocolate con churros en Jarandilla de la Vera, motivado, como se ha explicado anteriormente, por el tema de la pandemia. Evidentemente ha habido un cambio, lógicamente, de propuestas de actividades. Se va a seguir manteniendo el pasaporte COVID, el pasaporte carolino que veníamos estableciendo todos los años, con el mismo precio que se venía estableciendo anteriormente, y en este caso este pasaporte da derecho a, por una parte, a participar, como se venía haciendo en los años anteriores, a un viaje a Gante para 2 personas. También da derecho a una de las cestas de productos típicos y también, como novedad, a una cena o una comida para 2 personas en uno de los restaurantes que están adscritos al Club de Producto Turístico de Carlos V de Fogones Imperiales. Por otra parte, lógicamente, da derecho también al diploma que se entrega al final de la ruta en el monasterio de Yuste, y evidentemente pueden disfrutar de todas las actividades que se siguen manteniendo en la ruta, como son, por una parte, los propios mercados que se siguen haciendo en los municipios de la ruta, con lo cual es una apuesta más que se sigue manteniendo por el apoyo al sector artesanal, en este caso de la comarca de la Vera, puesto que pueden perfectamente, durante estos días de la Ruta del Emperador, pueden visitar todos estos puestos que van a estar en los municipios de la ruta.
Por otra parte, también se han establecido unas visitas teatralizadas que se van a hacer en los distintos también municipios, en Jarandilla, en Aldenueva y en Cuacos de Yuste. Estas visitas teatralizadas se van a poder también disfrutar por parte de todas las personas que quieran participar en este evento, así como también los conciertos que se han mencionado anteriormente, que se siguen manteniendo. Con lo cual, bueno, pues las actividades hemos intentado y hemos procurado mantenerlas a pesar de la situación actual del COVID y, bueno, se han eliminado, como he dicho, aquellas actividades que afectaban más el tema COVID y a posibles focos críticos, en este caso de posibles contagios. Pero, como se puede ver en este programa de actividades, es un programa bastante amplio, bastante extenso y con respecto a lo mencionado anteriormente del pasaporte carolino, se sigue manteniendo, pero que da opción a todas estas propuestas de actividades que se siguen manteniendo, con lo cual la gente va a poder seguir disfrutando de todo lo que la Ruta del Emperador le ofrece desde el punto de vista gastronómico, porque va a poder disfrutar de algunos de los restaurantes que en el caso de que le toque el premio están dentro de Fogones Imperiales, o va a poder disfrutar de la cultura, de la gastronomía, del folclore, de las tradiciones de la comarca de la Vera dentro de esta Ruta del Emperador Carlos V.